Estamos comenzando otro tiempo de meditación, reflexión y aprendizaje de la palabra de Dios. Viene a mi mente un relato de las Escrituras que está en Lucas 10, 38 a 42. En Lucas 10, 38 a 42. Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. A veces, con el transcurso del tiempo, quizá nos hemos acostumbrado a escuchar la palabra y lo tomamos un poco como algo normal, sin darle verdaderamente la importancia que realmente tiene. Marta amaba al Señor Jesús, eso era innegable, y trataba de cumplir con todo lo necesario para atenderlo. Pero era evidente que aún no había comprendido lo que verdaderamente era Él. María, en cambio, sí sabía valorar las palabras del Señor y por eso se quedó escuchándolo, dejando de lado toda otra consideración. Hoy, nosotros vamos a tener un momento de escuchar algo de la palabra de Dios. Y no se trata, en este caso, de escuchar a algún hermano que nos pueda gustar más que otro. Eso no es lo que debe suceder en este caso. Aquí se trata de escuchar y recibir como si estuviéramos en el lugar de María, o sea, escuchar la palabra como si el mismo Señor nos estuviera hablando. Pero el caso es que cada uno de nosotros está representado por una de las dos hermanas. Amamos al Señor, sabemos que Él está presente, pero podemos ocuparnos más bien de otros menesteres, especialmente ahora que estamos en la intimidad de nuestro hogar y así no atendemos debidamente lo que se dice. Y quizá no aprovechemos bien esta oportunidad que tenemos de escuchar nada menos que una palabra que proviene de la boca de Dios. Si estamos un poco distraídos por la familia, las cosas del momento que se nos presenten, o lo que fuere, y los pensamientos se van más allá de lo necesario, entonces nos estaremos pareciendo un poco más a Marta, que, por ocuparse de cada detalle, se perdía lo principal. Pero si realmente hemos apartado este tiempo con reverencia, con plena conciencia de que estamos en la misma presencia del Señor, entonces seremos como María. Cualquiera sea el momento del día que hayamos elegido para participar de este mensaje, hagámoslo. Hagámoslo como lo hizo María. Dejemos todo de lado por este corto tiempo. Tomemos conciencia de que la palabra que escucharemos es para cada uno de nosotros y aprovechemos bien este momento de comunión con el Señor. Vamos ahora a orar para entregar al Señor el resto de esta reunión. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de estar delante de tu bendita palabra. Sabemos que van a seguir alabanzas, que van a seguir momentos de meditación, Señor, pero todo eso es muy hermoso y es para la gloria de tu nombre. Ayúdanos a tener conciencia de tu presencia, Señor. Ayúdanos a aprovechar cada palabra que se diga, de todo lo que escuchemos, que lo asumamos como algo que es para nosotros y que realmente lo atesoremos en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a amar cada vez más al Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a participar también de los símbolos con reverencia, con entendimiento, Señor, sabiendo lo que significa para cada uno de nosotros, Señor. Y sobre todo con mucho agradecimiento
en nuestro corazón, sabiendo, Señor, que nada merecemos de todas las bendiciones que tú nos das, pero que igualmente tú nos amas y por puro amor nos has dado tantas y tantas bendiciones, Señor. Cada día nos das, Señor. Gracias por todo, Señor. Ahora nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro querido Salvador, Cristo Jesús. Amén. Día tu nombre bendeciré, morar en tu gloria y esplendor, en tus maravillas meditaré, de tu gran poder proclamaré, de tu salvación diré y de tus bondades, porque eres más grande de lo que imagino y más hermoso, Dios, de lo que he pensado.
mis hermanos, estamos ahora en el tiempo de meditar en la palabra de Dios y participar de los símbolos. Y tengo la Biblia abierta en Hechos, capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11. En estos capítulos, el libro de los Hechos nos va a mostrar un cambio en el desarrollo de la evangelización, en el desarrollo y del crecimiento de la iglesia. La iglesia hasta ese tiempo ya habían pasado varios años desde que Jesús se había ido y había derramado su Espíritu Santo sobre los apóstoles. La iglesia hasta ese momento estaba centrándose en la conformación de miembros solamente judíos, de ascendencia judía, que pertenecían al pueblo de Israel, hombres y mujeres que estaban dentro del pueblo de Israel. Les costaba mucho a los discípulos entender que Dios podría incluir dentro de la iglesia, dentro de este pueblo de salvos, a personas que no tuvieran que ver con las promesas de David, de Moisés, de Abraham. Pero ellos van a pasar algunas cosas y ellos van a tener que aprender algo. Por ejemplo, en el capítulo 9 se nos muestra la conversión de Saulo de Tarso, que era un judío, que va a terminar reconociendo que Dios estaba formando un pueblo nuevo, un pueblo distinto en su conformación a lo que era el pueblo de Israel y la religión judía. Así que Saulo, de ser un judío fariseo, tradicionalista y totalmente apegado a las costumbres y tradiciones de los maestros de Israel, justamente los que habían crucificado a Jesús, pasa a ser un cristiano que por gracia de Dios recibe la revelación de que Dios estaba llamando no solo a judíos, sino también a todos los pueblos a conformar el pueblo de Dios, la iglesia. Pablo, como se lo conoce, es enviado a predicar el Evangelio a una gran parte del mundo. En el capítulo 10 tenemos también un caso muy controversial para aquellos apóstoles, para aquel equipo de discípulos de Jesús, porque se van a encontrar con una sorpresa. El apóstol Pedro, que era el apóstol para los judíos, va a ir a predicar a una casa de gentiles, de romanos, de hombres y mujeres que no tenían ascendencia judía y que querían conocer a Dios y no tenían cómo hacerlo. Y Dios les va a enviar justamente al apóstol Pedro, para mostrar así que Dios estaba conformando un pueblo propio con personas de todo el mundo. Y miren, tengo el capítulo 10, ahí al versículo 9, podemos leer: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común, le dijo. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Pedro quedó perplejo por toda esta visión y bueno, claro, él en esta visión no alcanza a comprender qué quería Dios con él. Esa voz, ese ángel, ese ser superior que le llamaba y le decía: mirá, acá tenés todo tipo de animales, matá lo que quiera y comés si tenés hambre. Pero él
fiel a la tradición judía, dice, no, ningún animal de los animales prohibidos por la ley no voy a comer porque nunca los he comido. Y le dijo al Señor, Señor, no. Y él no podía concebir que el Señor mismo le esté indicando algo en contra de la ley. Pero en realidad Dios había hecho algo. Esos animales inmundos que no se podían comer en Israel significaba que las bendiciones de Dios eran para el pueblo de Israel y los gentiles no eran partícipes de estas bendiciones. Entonces Pedro eso lo tenía muy claro. Este simbolismo de los animales inmundos era trasladado a las personas que no eran israelitas y así eran rechazadas, eran alejadas de la presencia de Dios. Pero Dios había hecho algo. Dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Lo que vos considerás común, ya está, porque yo hice una obra, le dice Dios. Y Pedro no entendió todo al principio, pero después lo va a entender cuando ve que los gentiles, estos romanos, se convierten a Cristo y reciben el Espíritu Santo y son bautizados y se añaden a la iglesia. Pedro va a comprender que Dios ha limpiado lo que antes estaba destinado a la condenación. Dios había limpiado y ahora todo era posible que lleguen a Dios. Todos podían ser aceptados en la presencia de Dios. Todos tenían el camino abierto a la presencia de Dios, a la gloria de Dios. Esa gloria que el hombre perdió y que por eso se nos considera a todos pecadores, comunes, significa somos comunes, no somos nada especial. Hemos sido llevados a la condenación por nuestro pecado y entonces lo que necesitábamos es la obra de Jesucristo. Pedro ahí en el capítulo 10 y también en el 11 lo explica, de que Jesús, dice el versículo 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A éste levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Qué hermoso, ahí está lo que Dios hizo para limpiar al pecador. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Y acá tenemos que aprender nosotros algunas lecciones y tenemos que saber que Dios nos está enviando a predicar a toda persona. Ese gran lienzo que descendía del cielo con todo tipo de animales significa que están todos invitados a ser aceptados en la presencia de Dios. Y a todos tenemos que llevarles de alguna manera el mensaje del Evangelio. Vos y yo somos los portadores de estas palabras, de este mensaje, de esta noticia que es Jesucristo, fue muerto y resucitado para dar salvación, para limpieza de nuestro pecado. Lo que Dios limpió no lo llames tú común. Quiere decir también que todos aquellos que aceptan a Jesucristo como su propio Salvador, arrepintiéndose de sus pecados, ya están limpios ante Dios. Y no depende de nuestro ojo, de nuestro juicio o de nuestro gusto, como si fuéramos nosotros los que determinamos qué limpio puede estar una persona ante los ojos de Dios. Solo Dios determina esto y dice lo que Dios limpió no lo llames tú común. Que podamos tener este corazón sensible al obrar de Dios en las personas. Dios va obrando en las personas, de alguna manera Él les va sembrando su palabra, el Espíritu Santo va trabajando de a poquito, muchas veces son muy pocos los cambios bruscos que se dan cuando llega el Evangelio a la persona. Muchas veces son cambios lentos, lo vemos con nuestras propias vidas, los que estuvimos desde chicos en la iglesia, tenemos un tiempo largo hasta que hemos aprendido y comprendido el amor de Dios y la gracia de Dios, y que Dios nos perdona y que Dios nos restituye lo que hemos
perdido en manos del diablo y que Dios nos va restaurando. Y cuánto más aquellas personas que siempre han estado lejos de Dios necesitan tanta gracia, tanto afecto, tanto amor de parte de la iglesia, porque lo que Dios limpió está limpio, ya es especial a sus ojos, porque por ellos dio la sangre de Jesucristo. Esto vamos a recordar ahora, que el Señor tenga piedad y misericordia de nuestras vidas, una vez más, limpie nuestro corazón de todo mal, y podamos recordar con amor y sinceridad a aquel que sufrió, murió y resucitó por darnos nuestra salvación eterna. Oramos por los símbolos y participamos con agradecimiento. Amado Señor, gracias te damos en el nombre de Jesús por este tiempo y por esta oportunidad nuevamente de estar ante los símbolos, el pan y la copa, que simbolizan lo que tú hiciste por nosotros, lo que has hecho para limpiarnos y para que ya no seamos considerados comunes, sino especiales, limpios, perdonados, habitados por tu Santo Espíritu, porque el Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Gracias, Señor, por estos símbolos, pero gracias por ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario y por tu victoria en la tumba, dejándola vacía para siempre y siendo Señor eterno, coronado y glorificado por siempre, sobre todas las criaturas, sobre toda la creación. Te amamos, Señor, y recordamos tu obra de amor por nosotros en este momento. Tu bendición pedimos para todos los presentes, para todos los conectados, para todos los que van a hacer esta recordación. En el nombre de Jesús. Amén. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí murió, por ti sufrió, dio sangre carmesí. Ven amigo a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá duda. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar. Más gracias ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta pecador la salvación de Dios. Más gracias ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta pecador la salvación de Dios. Oh, qué amor, qué inmenso amor.
Gracias, David. ¿No te animas a ver que lo que Dios empieza, Él cumplirá? Él nos llama por su gracia, nos da salvación por su gracia. No es obra nuestra, es don de Dios. Nadie puede confiar en sí mismo, gloriarse en sí mismo. Es obra de Dios para su gloria. El canto del cielo es: digno es el Señor, digno el Cordero de Dios. No hay lugar para orgullo humano. Del principio al final es de Dios. Es el autor y el de nuestra fe. Eso me da ánimo a mí. Me da ánimo que Él nos cuidará, nos guardará y nos llevará a su presencia por su gracia. Y Él ha decidido conformarnos más y más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, a santificarnos más y más. Y pienso, la manera en que Dios lo hace es normalmente por la dificultad. Sí, donde vivo yo, muy al norte, Estados Unidos, hay teologías que, bueno, no son correctas. Hay muchos que piensan que en este mundo todo tiene que ser de riquezas y de completamente sanidad sin nunca enfermarle. Pero yo leo la Biblia y al contrario veo que Dios da a su pueblo suficientes dificultades para que nos mantengamos en una posición ante Él, esperándole a Él, mirándole a Él, sometiéndonos a Él. Él usa dificultades. Mi papá era misionero aquí en Argentina y creo que presente un amigo, Ramón Sale, que también era ministro al lado de mi papá. Y Ramón me bautizó a mí en un río en el norte de Argentina. Mi papá era un misionero, un predicador del Evangelio. Y bueno, luego de Argentina fue a Venezuela a empezar una obra ahí en Caracas. Y a los 60 años empezó a temblar un poquito sus manos. Era Parkinson's. ¿Es posible que Dios deje a uno de sus siervos enfermarse con algo, con Parkinson's? Sí. Aún la teología de mi papá era, en una vez cuando él ya había perdido tanto, no podía escribir, no podía leer, casi no podía tragar un pedacito de comida. Mi hermana estaba tratando de darle comer y le tardó como 2 minutos tragar algo pequeño. Y dijo: papá, lo siento tanto. Él no era un hombre de muchas palabras. Aún en su enfermedad, menos días y no decía nada. En ese momento dijo: querida, es algo de Dios y Él es bueno. No, yo pienso, eso es la verdad. Y yo vi algo sucediendo dentro de mi papá que no lo podía imaginar. Una belleza. Dios hace sus obras más bellas en los tiempos más difíciles. El apóstol San Pablo tuvo algo, no sabemos exactamente lo que era, pero 3 veces pidió al Señor: quítame esto.
El Señor respondió: mi gracia es suficiente, suficiente. ¿Has encontrado la gracia de Dios suficiente para ti también? Yo pienso que Dios nos da debilidades para mostrar su fuerza en nuestras vidas. Nos quebranta, y en ese quebrantamiento muestra una belleza de su gracia que no podría mostrar en otra manera. Y cuando llegamos al final, al cielo, le vamos a dar gracias y alabar diciendo: gracias, Señor, por todo, sabiendo que era para tu gloria y finalmente aún para nuestro bien. Y confiamos, Señor, confiamos en ti. Escribí esta canción con un amigo tratando de decir al Señor otra vez: dame fe para confiar en ti, aún en esta dificultad, esta aflicción, que sea para tu gloria, Señor. Cuando las trompetas suenen en aquel día final y que el alba eterna rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin niebla en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y gran bondad. Cuando todo aquí fenezca y nuestra obra se sella y que sea pasada lista y he de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando los santos marchen ya hacia la patria celestial, Señor,
rodeado de gloria y de luz. Aleluya, Cristo vuelve, aleluya, amén, aleluya, amén. Con gozo su rostro divino veremos y luego a su imagen cambiados seremos con cuerpo glorioso veloz subiremos a verle en las nubes de luz. Pronto viene Jesús, rodeado de gloria y de luz. Aleluya, Cristo vuelve, aleluya, amén, aleluya, amén. Su magnificencia y gloria veremos, el mundo, el pecado, hermanos, dejemos, así con gran gozo le recibiremos cuando Cristo nos viene a llevar. Pronto viene Jesús, rodeado de gloria y de luz. Aleluya, Cristo vuelve, aleluya, amén, aleluya, amén. Quiero saludar una vez más a todos mis hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en un tiempo tan especial que Dios nos vuelve a regalar, un tiempo con la palabra de Dios. Para esto, quiero que tengas tu Biblia a mano, quiero que puedas abrir tu Biblia en uno de los textos que ya hemos dado anteriormente para que lo puedas ir repasando, y es en 1 Tesalonicenses capítulo 13. Porque quiero ser específico en este tema que está en mi corazón, dando vuelta hace ya un tiempo largo, y se trata de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque podemos estar confundidos con el reino de Jesucristo. Vamos a hablar exclusivamente de la segunda venida de Jesucristo, cuando Él venga a buscar a su pueblo, cuando Él venga a buscar a su iglesia, que nosotros lo llamamos el rapto. Y esto es muy particular lo que va a suceder, porque Jesucristo va a venir como se fue, dice su palabra. Va a venir realmente, literalmente, visiblemente y corporalmente. Él va a volver a buscar a su pueblo, a todas aquellas personas que ya conocen a Jesucristo como su Salvador. Pero si aún todavía no tomaste esta decisión y no conoces al Señor Jesucristo, que sirva este mensaje, este tiempo especial para que tomes esta decisión de que Jesucristo sea el dueño de tu vida, venga a reinar a tu vida y que le puedas entregar tu corazón. Vamos a ver por qué tenemos también estos textos que le vamos a dar lectura ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Dice así la palabra de Dios: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.
Pablo escribió acá a los hermanos en Tesalónica, a los tesalonicenses, porque ellos estaban confundidos y tenían una buena razón por el cual estar confundidos. Lo que leímos acá en 1 Tesalonicenses capítulo 4, el versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. El apóstol San Pablo encuentra y utiliza esta definición para los que han muerto en el Señor Jesucristo: no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. En este versículo, en el versículo 13, encontramos tres grandes problemas ahí. Uno es: no queremos, hermanos, que ignoréis. Dice ahí en el 13, para que no seamos entristecidos como los que no tienen esperanza. Tenemos ahí tres grandes problemas: la ignorancia, la tristeza y la desesperanza. Ahora bien, estas tres juntas, la ignorancia causa tristeza, por eso tenemos que ir a la palabra de Dios, leerla, meditarla y luego ponerla por obra, para que no ignoremos lo que dice su palabra, porque la ignorancia causa tristeza, y la tristeza y la ignorancia juntas causan desesperanza. Y este es el por qué tenemos este pasaje en las Escrituras, que hoy también es para nosotros. El apóstol Pablo escribe porque ellos estaban confundidos. Y tenemos al final de lo que leímos ahí en el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Para qué? Para que la ignorancia y la tristeza y la desesperanza no lleguen a invadir nuestra vida. Así que tenemos entonces acá una palabra de aliento, y en esto consiste la segunda venida. Y de acá también podemos sacar un título para el mensaje de hoy: el aliento de su venida. Es el título que le vamos a poner hoy. Así que tiene que dar entusiasmo a nuestras vidas al hablar de esta verdad que podemos encontrar en la palabra de Dios. Así que lo que sucedió acá es que Pablo les había contado a los tesalonicenses, les había predicado el Evangelio, y también a los que habían creído, el apóstol San Pablo les cuenta que un día Jesucristo, como subió al cielo, también va a volver a buscar a su pueblo, y luego va a volver a reinar. Y todos estaban esperando el regreso del Señor Jesucristo, que podía ser, les había contado el apóstol San Pablo, de un momento a otro. Pero algunos de estos santos de Tesalónica pasaron los años y murieron, y sus seres amados, sus seres queridos, los mismos de la iglesia, empezaron a pensar: bueno, estos que murieron se perdieron la segunda venida. Entonces Pablo, por esto, escribe lo que escribe para que ellos pudieran estar tranquilos. Y les dice que aún los que habían muerto no se perderían la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo les habló del regreso celestial. Él les habló del evento que vamos a estar estudiando hoy. Para esto quiero que vayamos a 1 Corintios, capítulo 15, que no le dimos lectura anteriormente. 1 Corintios, capítulo 15, verso 52. Quiero que lo busquemos y lo tengamos ahí, porque nosotros decimos que esto va a suceder y lo llamamos nosotros el rapto de la iglesia, cuando Jesús en un momento a otro va a abrir los cielos, dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice así el 52: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Esto es lo que nosotros llamamos el rapto de la iglesia, que va a suceder en un abrir y cerrar de ojos, dice acá la palabra de Dios, y luego vamos a ser glorificados. Los que han muerto, entonces, van a ser vivos, van a ser resucitados, y nosotros, los que estemos vivos, vamos a ser arrebatados y vamos a encontrarlos, dice ahí la palabra de Dios, con el Señor en el aire, en un encuentro celestial con nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice 1 Tesalonicenses 4:18, alentados con estas palabras los unos a los otros.
Y tenemos que ver algo entonces. La tristeza que puede invadirnos mira hacia atrás. Las preocupaciones miran alrededor, pero la fe mira hacia adelante. Tenemos que tener en cuenta esto y no lo podemos perder de vista, que es tan importante para nosotros, para nuestras vidas. Así que esto es lo que vamos a estar hablando hoy, acerca de la esperanza que tenemos de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que podamos entenderlo, que podamos memorizarlo y que nunca más nos olvidemos de esto que estamos hablando. En primer lugar, quiero que veamos 3 puntitos. Es que podemos confiar en la certeza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios no tiene grises, es blanco o negro, así que a través de este mensaje quiero que no te queden dudas, que no te queden por si acaso o tal vez o nada de esto. Quiero que tengamos firme la certeza de que Jesucristo va a venir otra vez por su pueblo. Así que tenemos acá en estos versículos 2 grandes y 2 maravillosas promesas, ¿sí?, acerca de su venida. La primera es la certeza de su venida, es el primer punto, y quiero que vayamos al versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. En el versículo 13 y en el 14 vamos a encontrar ahí la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es la obra salvadora? Es que Jesucristo vino a este mundo, murió y resucitó. Y este es el evangelio que nosotros tenemos que comunicar. Esta es la prueba histórica y sobrenatural de que nuestro Señor Jesucristo va a regresar otra vez. Literalmente, como vino, murió y resucitó y ascendió al cielo en el cumplimiento de las profecías, Él murió y resucitó y va a volver otra vez. Esta es la prueba histórica y sobrenatural de la certeza de que Él va a regresar nuevamente. Ahora, su muerte, sepultura y resurrección, dijimos, esto es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Él fue sepultado y resucitó al tercer día. Y hay un himno que nosotros cantamos en la iglesia, un antiguo himno: vivo me amaba, muerto salvóme, y en el sepulcro mi mal enterró. Nosotros, por su muerte y su resurrección, hemos sido justificados delante de Dios, y esto es el Evangelio. Entonces, si creemos que Jesucristo murió y resucitó y nos justificó, creemos también que Él murió por nuestros pecados. Esto nos tiene que quedar claro. Y para esto quiero también contar, para poder entender, la historia de un niño, de alguien antes de llegar a la adolescencia, que se entregó al Evangelio. Seguramente en la escuela bíblica o sus padres le habían predicado, o quizás no sé de qué manera, pero los padres entusiasmados fueron y le contaron esto a sus pastores de que su hijo se había entregado al Evangelio. Así que rápidamente ellos lo llevaron a un salón de consejería porque querían preguntarle cómo era que él se había salvado. Así que fueron, lo vieron a este niño y le preguntaron: ¿cómo es que te salvaste? Y él les contestó rápidamente: bueno, yo hice mi parte y Jesús hizo la suya. Ellos pensaron que él no había entendido nada, porque la salvación es solamente por gracia, no la podemos ganar, no la merecemos. Así que ellos le preguntaron: bueno, ¿cómo es esto? Queremos que nos expliques, por favor. Y él dice: bueno, yo cometí los pecados y Jesucristo me salvó. Su muerte, sepultura y resurrección es la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, y esto es el Evangelio. Tenemos que comprender esto en primer lugar. Y lo otro seguido, que es lo que nosotros estamos esperando, es que ahora hemos sido justificados delante de Dios porque creímos, pero falta algo,
y es la glorificación. Cuando Jesucristo venga, Él nos va a glorificar como Él ascendió al cielo con un cuerpo glorificado, nosotros vamos a ser glorificados, porque si no, no estaría completo la obra de Dios. Así que tenemos que tener en cuenta esto, que nuestra justificación sin nuestra glorificación es como el norte sin el sur o como la altura sin la profundidad. Sencillamente estaríamos incompletos. Pero estamos hablando de la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo, pero también nos queda algo más con respecto a que Él viene otra vez. Tenemos la obra salvadora, pero también tenemos la palabra segura. En 1 Tesalonicenses capítulo 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y esto me encanta porque dijimos que la palabra de Dios no te deja grises y es clara. Existe entonces la obra salvadora de que Jesucristo murió y resucitó en la prueba sobrenatural y teológica de la segunda venida. Pero Pablo acá dice que existe su palabra segura, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor. Y estamos hablando de profecías que se van a cumplir. Y tenemos que decir esto, que este mundo por todas partes está lleno de astrólogos de la nueva era, de adivinos, de brujos, de magos, de esos otros que también dicen que escuchan todo, ven todo y lo saben todo y son simplemente hombres y mujeres patéticos que tratan de confundir la palabra de Dios. Pero tenemos acá entonces la obra salvadora y tenemos la palabra segura, la profecía segura, la palabra de Dios que no se puede diluir, no se puede rebajar y no se puede cambiar. Entonces, tenemos la palabra segura y no estamos hablando de profetas que simplemente dan en lo cierto de vez en cuando, sino que estamos hablando de la palabra de Dios que es 100% exacta y no puede cambiar. Así que no estamos utilizando esto como para pasar el tiempo, para sacar algún provecho. No estamos hablando de sentimentalismo ni ciencia ficción. Estamos hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, como dice su palabra, que Él va a regresar nuevamente por los que hemos creído. Un predicador conocedor de las Escrituras, hablaba entusiasmado de la segunda venida y predicaba con fervor acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero un predicador de estos liberales, al final del mensaje, fue y le dijo que él no podía sacar esto así de la palabra de Dios tan fabuloso, y el predicador conocedor le dice: es verdad, no lo podemos sacar de la Biblia, está ahí, Jesucristo va a venir nuevamente. Entonces este es el primer punto y tenemos la certeza de su venida. Pero el segundo punto también que quiero que veamos es que podemos consolarnos con el aliento de su venida. Dice en el 4:18, por tanto, hermanos, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Así que esto va a tener lugar muy pronto, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero quiero que veamos ahí algunos eventos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 16. Dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Este evento va a ocurrir. Y acá, dentro de este versículo, podemos ver dos eventos nada más que van a ocurrir. Primero es la grandeza o la majestad de su regreso. Podemos mirar acá lo que dice la palabra de Dios. Hay muchos que tratan de explicar esto acerca de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y algunos dicen, y esto sería muy fácil, que cuando
morís, esto lo dicen las religiones que confunden, que cuando morís, los ángeles vienen a buscarte, y esto es la segunda venida que te llevan con Dios. Tenemos que decir que no es correcto, que eso no lo dice la palabra de Dios, o algunos dicen que la segunda venida es cuando vos aceptás a Jesucristo y Cristo viene a tu corazón. Hasta ahí es una realidad, pero esto no es la segunda venida, tenemos que decir que no es así, porque el mismo Señor Jesucristo va a venir literalmente, Él va a regresar, y lo tenemos acá en Hechos, capítulo 1, verso 11, es muy claro cómo va a ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Hechos capítulo 1, versículo 11, dice, los cuales también le dijeron, dos varones, dos ángeles, que se acercaron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La palabra de Dios es clara y no nos deja acá preguntar, ¿cómo le habéis visto ir? Así volverá a buscar a su pueblo. Él como fue levantado, así va a volver. Así lo vamos a ver bajar de su trono. Y tenemos que usar un poquito la imaginación acá, si queremos. La palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesucristo está a la diestra del Padre. Así que un día de estos, y puede ser ahora mismo, el Señor Jesucristo se levantará de la diestra del Padre, correrá los cielos y va a empezar a bajar hacia la tierra. En el esplendor del cielo comenzará a descender hacia la tierra. El Señor mismo descenderá y nosotros lo veremos, como dice en Hechos capítulo 1, lo veremos venir como se fue. Lo vamos a ver venir con sus santos ángeles a buscar a su iglesia. Esto en primer lugar, la majestad de su regreso. Pero no solamente tenemos acá la majestad de su regreso, sino también el milagro de nuestra resurrección. En el 4:16 ahí lo podemos encontrar. Quizás acá tenés que prestar atención. Conocemos a muchos hermanos que han partido de esta iglesia, hombres y mujeres que conocemos que han aceptado a Jesucristo y que hoy están en la presencia de Dios. Quizás tenga mamá, tenga papá, tenga conocidos, tengas hijos y también bebés que murieron antes de su responsabilidad. Los muertos en Cristo, dice la palabra de Dios, van a resucitar primero. Así que un día de esto vamos a ver el gran despertar, según el término que utilizó el apóstol San Pablo, los que duermen en Jesucristo. Vamos a ver entonces un día el gran despertar de los muertos en Cristo, cuando el Señor Jesucristo regrese a buscar a su pueblo. La Biblia dice ahí que con voz de mando, dice que va a venir a buscar a su pueblo. Y fíjense qué interesante esta palabra, con voz de mando, con voz de autoridad. Y esto no es el ruido de alguien que grita el gol de su equipo al que pertenece, sino es con voz de mando, con voz de autoridad. Una palabra de mando. Cuando el Señor Jesucristo venga, dice que el Señor de los vivos y de los muertos va a venir con voz de mando, con voz de arcángel. Esto, ¿qué es lo que va a hacer esta voz que se va a escuchar? Va a repercutir a través de las tumbas. Esta voz del Señor con voz de mando va a repercutir en las tumbas y las tumbas se van a abrir. Las piedras que estén tapando los ataúdes se van a abrir. Los que estén sepultados en tierra van a resucitar y todo esto va a acontecer en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y los cementerios van a parecer campos labrados, campos trabajados, porque los muertos en Cristo, dice ahí, 1 Tesalonicenses 4:16, van a ser resucitados. Luego nosotros, los que estemos vivos, vamos a tener un encuentro con Él. Este es el segundo punto, el aliento de su venida. Y el tercer punto que quiero que veamos, y el último, es el misterio del rapto. Lo tenemos ahí en el versículo 17. Dice así:
Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Podemos decir acá en primer lugar, los muertos son resucitados, primero. Después, toda persona que viva cuando nuestro Señor Jesucristo regrese, vamos a ser juntos. Vamos a ser recibidos juntos en las nubes, dice ahí el 4:17. Y quiero pensar que la mayoría de la población, de nuestra generación, de los que esté vivo, ahora va a ver la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esto no lo podemos afirmar. Yo estoy diciendo esto por lo que dice el apóstol San Pablo, porque Pablo dice, luego nosotros los que estemos vivos. Esto no lo podemos asegurar, no lo podemos garantizar. Me gusta pensar así para mi santificación, que el Señor Jesucristo nos va a encontrar, que quizás no pasemos por la muerte cuando Él venga. La Biblia dice que va a venir en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, Él va a venir. Así que quiero que veamos la palabra arrebatados, como dice ahí en el 17. Esta es la palabra que nosotros utilizamos para el rapto. En la palabra de Dios, en la Biblia, en el español no se encuentra la palabra rapto, pero sí lo sacamos de acá, de arrebatados. Y por esto, entonces llamamos el rapto. Y es interesante esta palabra porque se utiliza en diferentes lugares en la Biblia. Nos da por lo menos la idea de que nosotros vamos a ser arrebatados en un momento a otro. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 8, verso 39, que no lo vamos a leer, pero por ahí ustedes recuerdan esta historia del eunuco etíope y Felipe en el desierto. La Biblia dice que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Él simplemente desapareció. Y esto es lo que va a suceder con nosotros, con cada uno de nosotros que hayamos creído. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados. Y también significa esto, apoderarse a la fuerza. En Juan capítulo 6, verso 15, tenemos al Señor Jesucristo que había hecho ya muchos milagros y la gente que estaba ahí quería llevárselo a la fuerza para hacerlo rey. Así que tenemos que entender esto. El Espíritu del Señor arrebató a Felipe y la gente quería llevárselo a la fuerza. Esto nos da la idea del rapto. ¿Qué significa esto? Que vamos a ser llevados a la fuerza. Cuando nuestro Señor Jesucristo venga, vamos a ser llevados a la fuerza. ¿Por qué? Es decir, que ni la sepultura ni la gravedad podrán detenerlos. Y para esto quiero dar una ilustración para que también lo podamos entender, una ilustración acerca de la resurrección. Es que si nosotros tomáramos diferentes materiales, diferentes metales, como el oro, zinc, plata, platino, los llevamos al fondo de nuestro terreno y los enterramos ahí, los dejamos ahí bajo tierra. Y tomamos un imán gigante, ¿cierto? Hay imanes que por ahí lo apoyan sobre los autos y los levantan. Y luego lo pasamos a este imán donde están los terrenos, donde están los metales, ahí bajo tierra, donde nosotros los colocamos, y lo pasamos por encima de esos metales, nos vamos a dar cuenta que ni el oro, ni el zinc, ni el platino van a ir hacia el imán, pero sí el hierro va a saltar inmediatamente hacia el imán. ¿Por qué? Porque el oro, el zinc, el platino, el cobre no tienen la misma naturaleza que el imán. Esos materiales van a quedar ahí bajo tierra, pero el hierro va a ir hacia el imán. ¿Por qué? Porque tienen simplemente la misma naturaleza. Y todos aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo tenemos
la naturaleza divina de nuestro Señor Jesucristo, entonces vamos a ser arrebatados cuando Él venga. Si es que naciste de nuevo, si es que aceptaste a Jesucristo, vas a ser llevado cuando Él venga, cuando Él regrese. Y este es un tema emocionante. Existe el regreso de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección y el rapto. Y también podemos ver un puntito más, si nos extendemos, es que va a haber una reunión. En el 17 dice, ahí luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Ahí hay una reunión. Juntamente con ellos vamos a ser arrebatados, vamos a recibir al Señor Jesucristo juntos con los que ya hayan muerto. Si es que aún todavía no pasamos de este mundo, todos vamos a recibir al Señor Jesucristo en la nube. Y en 2 Corintios, dice la palabra de Dios, 2 Corintios, capítulo 5, verso 20, dice que nosotros somos embajadores. Y a través de nosotros, de cada uno de nosotros, el Señor es como si clamara. El Señor nos dio la comisión para que nosotros prediquemos el Evangelio, para que muchas otras personas puedan conocer el Evangelio y puedan arrepentirse de sus pecados. Así que nosotros tenemos una responsabilidad. Somos embajadores, pero dice que vamos a recibir al Señor en las nubes. Esto no va a ser un encuentro casual, es un recibimiento real. Nosotros, los embajadores, que tenemos esta gran responsabilidad de predicar el Evangelio, nosotros, dice la palabra de Dios, dice que vamos a dar cuenta de esto, de cómo utilizamos la mayordomía, cómo testificamos, cómo predicamos el Evangelio, de esto también vamos a dar cuenta. Así que para ir terminando, vayamos a la palabra de Dios, tengamos en cuenta esto, que sea de aliento para tu vida, que puedas hablarlo con otros, para que puedas alentar a otros y que no te olvides de que existe el regreso, la resurrección y el rapto, y de que un día vamos a estar en la presencia de Dios. Así que vayamos a la palabra de Dios para que no ignoremos lo que dice, para que cuidemos nuestro testimonio y que podamos testificar con vidas limpias, y para que cuando Él venga no nos alejemos de Él avergonzados. Que Dios te bendiga.